Acompaña aquí en la cabina Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia de la República, ingeniero civil, economista, ambientalista. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, Pascal, encantado de estar contigo. Bueno, estamos a 3 días del primer debate de candidatos y me imagino que a pesar de que no estás de lleno metido en la actividad política ahora, esto te habrá traído algunos recuerdos y tendrás un punto de vista sobre lo que puede pasar el próximo domingo. Bueno, sí, ciertamente en las democracias modernas, Pascal, los debates son pues, un componente fundamental para dirimir, o nuclear las preferencias del electorado. El debate, creo yo, es la oportunidad que tienen los candidatos y la ciudadanía para revelarse realmente en la escala en la que realmente pueden actuar, y la ciudadanía puede aquilatarlos, percibirlos y valorarlos ya de una manera pues más precisa, cercana, humana. Es posible, visualizar sus reflejos ante situaciones adversas, ante presiones de cuestionamientos intelectuales. Entonces me parece que es un momento muy revelador y que pues sí pueden cambiar el rumbo de una elección, dependiendo de cómo se conduzca el debate. Sí considero que en esta oportunidad pues la única posibilidad que hay de cambiar el escenario electoral sería un desempeño extraordinario de parte de algunos de los candidatos que no están punteando esta carrera, ¿no? Cosa que yo veo francamente difícil, ¿eh? ¿No esperas que este debate entonces se convoque se convierta en un factor de decisión? Pues mira, sabiendo lo que sé de los candidatos, lo que he percibido como ciudadano, porque he estado ajeno al proceso electoral, yo no anticiparía, un vuelco en su desempeño y tampoco en las consecuencias que pueda tener el debate sobre las preferencias electorales, sí. Porque no veo realmente a los candidatos que no están a la punta de la carrera con un arrojo, con una capacidad, con los contenidos necesarios para convencer a la mayoría del electorado de que son las mejores opciones, ¿no? ¿Qué es lo que está dominando la contienda presidencial desde el punto de vista del discurso y la expectativa ciudadana para ti? Yo creo que dos cosas que se nutren la una a la otra. Una es un enojo, como todo el mundo lo dice, y es un lugar común, ¿no? Que estamos enojados, que la ciudadanía está enojada, en buena parte con razón, en buena parte sin razón. Y es un enojo que también ocurre en otras democracias. Entonces es una situación que no es privativa de México. Hay un cierto desencanto, una indignación de la ciudadanía con las instituciones. Con las instituciones y en general con la democracia liberal. Y por otro lado tenemos pues una oferta política que crece, se arraiga y se nutre de este enojo y reacciona con, frutos, valga la metáfora vegetal, con frutos de demagogia, de populismo, de soluciones fáciles. El electorado no está para el análisis de problemas complejos como los que tiene el país. El electorado, la ciudadanía en general, son incapaces y no quieren entrar a un proceso de razonamiento colectivo que analice los problemas y plantee soluciones complejas para problemas complejos. Entonces, el populista y el demagogo aprovechan y sabiendo muy bien, conociendo muy bien el terreno, porque el populista y el demagogo siempre son muy astutos. Es un rasgo. Esta astucia es uno de sus rasgos prominentes. Entonces, leen el terreno, leen el panorama, leen el enojo. Y entonces brota de esa circunstancia pues una serie de propuestas, de ideas, de un discurso simple, vulgar, incluso de una vulgaridad impresionante, que pues se va acoplando al enojo y a la indignación para formar una amalgama político-electoral, ideológica, que pues acaba siendo una avalancha, ¿no? Una avalancha electoral como ha ocurrido en otros países y probablemente ocurre en México, ¿no? ¿Y no les preocupa a quienes se ponen en esa posición como candidatos a dirigir un país el que cuando lleguen esas soluciones no serán necesariamente tan fáciles? Yo creo que no les preocupa porque su obsesión es el poder por el poder mismo, ¿no? Hay una especie de compulsión obsesiva por llegar al poder, por hacerse del poder.
son personas, en general lo hemos visto en muchos lugares del mundo, que difícilmente tienen otra trayectoria en la vida y que el poder es básicamente lo que los anima. Entonces, no creo que les preocupe que una vez que lleguen al poder, vean que sus propuestas son totalmente inviables. Bueno, esa es una posibilidad. Sí. La otra, digamos, mucho más preocupante y peligrosa, es que efectivamente crean que sus soluciones simples y populistas se pueden implementar y que entonces entremos en una situación de choque y de tensión con las instituciones, con los pesos y contrapesos de la democracia, y que esto empiece, digamos, a echar, digamos, arena en los engranajes de nuestra institucionalidad, y el país entra en un proceso, pues, de ruptura, de conflicto, de tensión, con las consecuencias que todos ya hemos visto en otros países. Entonces son esos dos escenarios: o se olvidan de las propuestas demagógicas y gobiernan, digamos, razonablemente, como cualquier político sensato, sí, o bien persisten en sus promesas y ponen en juego la viabilidad de la democracia. Oye, ¿y no cabe el riesgo de que al no ser viables esas soluciones se produzca aún más desencanto por parte de la ciudadanía? Sí, ese es un riesgo, Pascal, lo mencionas y me parece que es algo que puede ser terriblemente costoso, porque puede dar al traste totalmente con la opinión que pueda tener la ciudadanía sobre la democracia. Recordemos que estas encuestas que hace Latinbarómetro con cierta frecuencia han mostrado cómo, en general, la opinión pública cada vez está menos satisfecha de la democracia en América Latina y particularmente en México. Entonces, esto podría, el ejemplo de Venezuela ya es muy trillado, pero una situación de tensión, de conflicto, en donde el engranaje institucional está parado, donde hay crisis política, social y económica, el populista puede siempre recurrir al pueblo bueno y sabio, hacer a un lado las instituciones, convocar a una asamblea constituyente, como ha ocurrido en Venezuela, y tratar, como el pueblo entre comillas, está desencantado de la democracia y de los políticos. Usar el desencanto a su favor, digamos. Usar el desencanto para destruir la democracia y para tratar de instaurar, pues, un gobierno, pues, una dictadura, ¿no? Porque, vaya, esa es una posibilidad muy, muy real. Y sabemos cómo terminan estas aventuras populistas en el mundo, ¿no? Ahora, si revisamos nuestra historia, pues está llena de hombres fuertes, de caudillos, de personajes que creen encarnar al pueblo y que se convierten que tienen un mando absolutamente vertical. Dicen algunos que nos viene de la época prehispánica, que además no le hizo ningún bien la confluencia con la tradición española, que tenemos una visión en ese sentido totalmente vertical. ¿Tú qué opinas? ¿Está eso también en el fondo de de estas pulsaciones que estamos viendo en el electorado mexicano el día de hoy? Mira, yo no creo. Yo creo que el fenómeno del populismo en México es un fenómeno totalmente contemporáneo y moderno. No podemos pensar que hombres fuertes, entre comillas, como Juárez, como Porfirio Díaz o como Plutarco Elías Calles, que fue el último hombre fuerte de este país, el último caudillo, hayan sido hombres sin contenido. Yo creo que fueron hombres de Estado. Fueron estadistas con una visión institucional clara del país, que condujeron al país por sendas que le abrieron nuevos caminos en la historia. Hablando del más reciente, de Plutarco Elías Calles, bueno, fue el constructor de las instituciones, fue el constructor del Banco de México, de la Comisión Nacional de Irrigación, de la Comisión Nacional de Caminos, fue el que creó el partido que gobernó durante 70 años y que impidió que en ese país hubiera golpes de Estado, guerrillas, cuartelazos y ese tipo de cosas que hubo en América Latina. Entonces, era otra visión, eran hombres de Estado, hombres visionarios, hombres, deseosos de institucionalidad, ¿no? Y me parece que el caso que tenemos ahora enfrente es totalmente distinto. Bueno, ahora respecto del debate, en tu experiencia personal, ¿qué debe hacer un candidato para tener una buena actuación? Es decir, ¿qué es lo que está en juego en esta experiencia de 2 horas frente a las cámaras de televisión que están viendo millones de personas? Pues mira, creo que en mi experiencia personal, me parece que lo más productivo para un participante en un debate es actuar con naturalidad, es mostrarse tal como es en su persona real, no, asumir
conductas, lenguajes corporales, discursos que no corresponden a su personalidad, porque el público inmediatamente lo detecta. Cuando un candidato en un debate está actuando un personaje que no es él mismo, inmediatamente se siente como ilegítimo, se siente como una impostura y la gente lo rechaza, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es conciliar datos, cifras, argumentos y propuestas con una expresión que sea congruente o consistente con la personalidad del propio candidato. Si no se logra esa armonía, el candidato está en serios problemas. Ahora, lo que pasa es que habrá candidatos cuya personalidad puede resultar realmente repelente para los electores, o su verdadero yo puede resultar también contraproducente en un debate electoral, y por eso quizás pueden tratar de fingir o de asumir una impostura que no les corresponde. Pero sí, me parece que el tema de la naturalidad y la expresión legítima, real, de tu perfil de conducta y de expresión corporal es lo más importante. Una última pregunta. ¿Tú crees que quienes estarán viendo el debate pues son el mismo público con el que se han encontrado en las plazas durante sus recorridos? ¿Es básicamente el mismo perfil o son dos públicos distintos? Pues mira, creo que es una buena pregunta. Me parece que es el mismo perfil. Creo que los debates del 2012 fueron un punto de inflexión en la historia de los debates en México. Creo que fue el proceso electoral donde los debates tuvieron más incidencia, calaron más hondo en la opinión pública, y especialmente en los jóvenes. Y muchos de los muy jóvenes que vieron el debate y que no podían votar en esa época, ahora van a poder votar. Entonces ellos esperan algo interesante, algo asertivo, algo novedoso, fresco, atractivo de los debatientes del próximo domingo. Y si se les frustra, ¿qué es lo que yo sospecho que va a pasar? Me parece que puede haber pues una reacción que es impredecible en este segmento joven, exigente y mucho más preparado del electorado. Yo tengo la impresión, y creo que otros también la tienen, que tu actuación en el debate fue interesante justamente para los jóvenes. Creo que ahí es donde se notó que pues un grupo de jóvenes se interesó en tu candidatura. Así es, creo que eso es muy cierto, independiente de que yo lo diga. Y eso tiene que ver, Pascal, con eso que yo comentaba hace un momento. Ajá. Que yo actué tal como soy en el debate. O sea, así soy, así debato. Que estaba yo preparado, conocía los temas, conocía las cifras, conocía los datos, y como yo no tenía cola que me pisaran, yo podía actuar con toda libertad. Yo no fui ahí a descalificar a nadie, a impugnar a nadie, sino a presentar un proyecto, a presentar una propuesta, y digamos que eso fue lo que tuvo, lo que generó esta empatía de parte de los jóvenes. Y tú veías a los otros candidatos acartonados en una situación, en una actitud de impostura, golpeándose unos a otros, representando con toda claridad el personaje del político de siempre, que es lo que los jóvenes de entonces rechazaban. Y yo, como actué como no era el político de siempre, actué no siendo el político de siempre, y de esa forma creo que causó ese impacto. ¿Ves alguno de los actuales candidatos que tiene el potencial de ser más natural al momento del debate? Pues mira, francamente, no veo ninguno. No veo ninguno con ese perfil. Creo que el Bronco de alguna forma también actúa su propio personaje. Tampoco resulta tan creíble. Este personaje campirano y de gran bonomía y sinceridad y bonachón, creo que también es una actuación. Y creo que la gente claramente así lo percibe. Y los demás, pues a menos que yo me equivoque y que sorprendan a alguno, evidentemente no hay que descartar la posibilidad de una sorpresa, ¿no? Creo que asistiremos a un debate más o menos plano, predecible y con políticos de siempre, ¿no? Gabriel Cuadri, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Al contrario, Pascal, es un honor estar contigo. Qué amable, gracias. Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia, ingeniero civil, economista, ambientalista.